Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a este simposio. Me pareció que una buena manera de mi parte de homenajear el trabajo de Virginia Sanz es compartirles muy brevemente lo más relevante de las investigaciones que logramos adelantar en conjunto. Entonces, para englobar los temas que abordamos, titulé la presentación Loros neotropicales, estudios sobre su ecología y conservación. Quise agrupar los trabajos en tres grandes temáticas siguiendo un orden cronológico. En primer lugar, hablaremos sobre un estudio a nivel poblacional, donde les comentaré sobre la dispersión postnatal del periquito mastrantero, luego sobre la ecología alimentaria de loros neotropicales, específicamente una revisión sistemática que hicimos, y finalmente sobre los patrones de distribución geográfica de especies de loros en Venezuela. Para introducir brevemente el tema, los loros neotropicales forman parte de la familia de aves llamada Cetaceae, pero únicamente aquellas especies que se encuentran en el continente americano, la subfamilia Arine. Los citáceos se encuentran entre las aves más amenazadas del mundo, principalmente por su captura para ser mascotas y la pérdida de sus hábitats. El 30% de las especies se encuentran en alguna categoría, en algún grado de amenaza. La preocupación frente a esta situación, sumada a ciertos vacíos de información, nos animó a trabajar en pro de comprender un poco mejor la ecología y conservación de estas aves. En el estudio que realizamos a nivel poblacional, quisimos investigar las razones por las cuales en la población de periquitos mastranteros en el estado Guárico, específicamente en el Hato Mazaguaral, que existe una población monitoreada y marcada desde hace algunas décadas, observaron que la proporción de sexos al momento de salir del nido era 1 a 1, pero en la etapa adulta el cociente era 1,7 machos por hembra, es decir, casi el doble de machos que hembras. Esta proporción podía estar influenciada por diferencias entre sexos en el proceso de dispersión o en la tasa de mortalidad de los juveniles. O una combinación de estos factores, pero como juveniles, porque como adultos ya se sabía que se dispersan poco, que presentan tasas de supervivencia similar y que la inmigración tampoco estaba jugando un rol importante. Entonces, para entender esta desproporción, se utilizó radiotelemetría para marcar 6 parejas de hermanos volantones, macho y hembra. Luego conseguimos un radiotransmisor adicional. Marcamos una hembra más, quedando 6 hembras, 6 machos y 7 hembras. Y bueno, posteriormente monitoreamos sus desplazamientos durante los siguientes 2 meses a partir del día que abandonaron el nido. Además, como gran parte de la población, como les digo, está anillada, se identificaron los individuos que acompañaban a los radiomarcados, en especial a otros juveniles. Entre las cosas interesantes que encontramos, bueno, los juveniles aumentaron las distancias de dispersión desde el sitio, desde su nido hasta el lugar donde los encontramos, hasta los 45 días de vuelo. Luego, algunos machos se acercaron más bien a sus nidos, mientras que las hembras permanecieron superando los 1000 metros de distancia. Del total de juveniles nacidos en el 2008, se reavistó el 53%, incluyendo el 69% del total de machos y el 38% del total de las hembras nacidas en ese año. Por otro lado, los datos obtenidos con telemetría demostraron que machos y hembras tuvieron una supervivencia elevada y similar en ese momento, en esos primeros meses de vida. Estos resultados apoyaron la hipótesis de que las hembras presentan mayores niveles de dispersión en lugar de mayor mortalidad en comparación con los machos. En cuanto al tema de ecología alimentaria, algunos estudios previos al 2009 señalaban que se desconocía la información de la dieta de al menos 75% de las especies de loros en el mundo. La escasez de información sobre la dieta de cetáceos es una limitante para entender el rol que ellos ocupan dentro del ecosistema, el potencial impacto de los loros sobre la comunidad vegetal y la influencia de los cambios a nivel de paisaje, entre otros. Siendo los loros uno de los grupos de aves más amenazados del mundo, estudios sobre la ecología alimentaria serían claves para complementar el diseño de estrategias de manejo, planes de reintroducción y conservación. Por ello nos propusimos identificar patrones que caracterizan la dieta de los cetáceos neotropicales e identificar vacíos de información que permitan proponer la dirección de futuros esfuerzos de investigación sobre la dieta de la subfamilia. Para ello realizamos una búsqueda sistemática de literatura. En Google Scholar utilizamos 23 combinaciones de palabras claves en inglés. Em,
En la biblioteca virtual del grupo de trabajo de Citasiformes, que abarcaba en ese momento más de 3.000 artículos sobre todo el orden de estas aves, se utilizaron dos palabras claves. En la búsqueda sistemática generó 1.150 citas bibliográficas de artículos científicos, tesis de maestría y de doctorado. Luego de pasar una serie de filtros, revisiones de ellas, 114 fueron trabajos que aportaron información y que pudo ser añadida a una base de datos que construimos que resultó en 1.583 registros para poder poder realizar los análisis cuantitativos. Se obtuvo información de 81 especies neotropicales, es decir, del 45%, pertenecientes a 16 países. Los géneros Amazona, Ara, Pirrura y Botogeri son los géneros de los que encontramos mayor cantidad de estudios, superando el 80% del total. Así pudimos afirmar que los loros neotropicales consumen al menos 13 diferentes ítems pertenecientes a 758 especies de plantas y 14 especies de artrópodos. Las semillas, las pulpas de frutas y las flores representaron más del 80% de los reportes de ítems consumidos. Sin embargo, podemos ver una variedad de ítems pasando por resinas, polen y hongos. Otra información interesante que podemos presentar es el porcentaje de especies de las que encontramos estudios en función del total de especies de loros de cada país. En las barras de color negro representa el porcentaje de especies con investigaciones y en la parte gris es la barra que representa la parte gris de la barra representa los porcentajes de especies de las que no conseguimos información. Así, por ejemplo, tenemos que Venezuela, de su total de especies, que su 100% son 47, encontramos un poco menos de la mitad de ellas con alguna investigación sobre su dieta. En general, casi todos los países tienen menos de la mitad de sus especies con estudios sobre estos temas. Finalmente, bueno, los países más ricos en especies de cetáceos carecen de información sobre la dieta de más de la mitad de sus especies, incluyendo varias especies en peligro. No se conoce más de 2 especies incluidas en su dieta. Aunque se requiere de un gran esfuerzo de muestreo para la detección del consumo de la mayoría de los ítems, son necesarios más estudios que además incluyan largos periodos tomando en cuenta los cambios estacionales de la disponibilidad de alimentos. Pasando al tercer tema, uno de los primeros trabajos que hicimos sobre patrones de distribución geográfica, por allá en el 2015, junto con José Rafael Ferrer, quisimos aplicar el modelado de distribución con una especie de loro que presenta patrones de distribución estacional bien marcados, el Psittacara wagleri, que es una especie casi amenazada a nivel global y catalogada como de data insuficiente a nivel nacional. Entonces nos propusimos estudiar los patrones estacionales y revisar algunos cambios espaciotemporales de la especie en Venezuela. Para ello, recolectamos registros de presencia de museo, bases de datos en línea, literatura y listados de particulares. Luego de una revisión exhaustiva de toda la información, quedamos con 270 registros en el periodo comprendido entre 1939 y 2015. Para analizar patrones de estacionales, dividimos los datos en dos periodos, de lluvia y sequía. Utilizamos variables ambientales de Working, que son básicamente capas de extrapolación, con extrapolaciones de promedios de precipitación y temperatura. Y toda esa información fue procesada en el programa R utilizando el paquete MaxLike, que estima probabilidades de presencia. Entre los resultados más interesantes, comprobamos la estacionalidad mencionada observando una distribución más amplia en la época de sequía y comprimiendo su distribución hasta un 20% menos durante las lluvias, concentrándose principalmente a zonas por encima de los 1.000 metros. Es probable que la estacionalidad esté asociada con temporadas de reproducción, al igual que otras especies de loros, que durante la época de lluvias se comprime, es probable que las especies permanezcan en pareja, buscando cavidades para anidar y cuidando sus nidos, mientras que durante la época seca, conforme a grupos grandes, se amplía su distribución para buscar alimento. Siguiendo con el tema de modelado de distribución, logramos avanzar hacia el análisis de la distribución histórica y actual de citácidos de Venezuela, principalmente con los objetivos de identificar posibles cambios en su extensión, en la extensión de las áreas de distribución en Venezuela durante el último siglo, y caracterizar esos hábitats dentro del área de distribución en función de los cambios de los tipos de vegetación, altitud, situación dentro de los parques nacionales, según los grados de intervención, entre otros. Sin embargo, acá les voy a presentar solamente algunas de estas caracterizaciones. Para ello elegimos 8 especies que representan de manera general las características ecológicas de la familia Citacide en Venezuela.
y su variabilidad de tamaño corporal. De estas especies obtuvimos registros de presencias y referenciados de varias fuentes, incluyendo datos propios de salidas de campo. Todos los datos fueron sometidos a una revisión exhaustiva. Los datos fueron agrupados en 3 periodos de 30 años para establecer comparaciones en el tiempo. Se utilizaron mapas de vegetación, elevación, precipitación, em, y división política del país, con registros de presencia de las especies para la estimación de modelos de distribución a través del programa Maxent. Utilizamos la herramienta de Niche Toolbox, que es una aplicación que facilita la revisión de los datos y la realización de pruebas estadísticas. Para el procesamiento de los modelos en SIG, en sistemas de información gráfica, utilicé los programas de Saga y QGIS. Los resultados de los modelos de distribución arrojan resultados que a través de supuestos se pueden interpretar como probabilidades de presencia, donde cero, el que en este caso el color azul, representa ninguna probabilidad de presencia de la especie y los colores más cálidos indican mayores probabilidades de presencia. De esta manera se obtuvo un modelo de distribución por periodo y por especie, es decir, un mínimo de 24 modelos y un mapa de cambios para cada uno. Aunque los análisis hasta ahora son parciales, a manera de síntesis podemos destacar que al menos 5 de las especies estudiadas, el tamaño de área de distribución ha disminuido entre un 15 y un 64% en los últimos 50 años. Todos los modelos de distribución de las especies, como les comenté, fueron caracterizadas por tipo de vegetación y otras variables. Acá les muestro algunas gráficas de análisis muy generales, donde, por ejemplo, llama la atención como dos loros de amplio rango altitudinal, el Psittacara wagleri y Tuid batavicus, que son amplio rango altitudinal y son más asociados a áreas montañosas, del grupo que estamos estudiando, muestra una mayor proporción de pérdida de área en el tiempo en los bosques deciduos, tomando en cuenta que las barras en color verde claro es el área de distribución en el primer periodo, y el más oscuro, la barra más oscura, representa el área de distribución en el periodo más reciente. Estas dos especies presentaron una evidente disminución de su área de distribución principalmente en las zonas de menor altitud, es decir, parecen haber desplazado su distribución hacia altitudes superiores. También se observó que la pérdida de área más notable ocurrió en los estados Apure, Miranda, Falcón y Lara. Estos modelos de distribución y sus cambios faltan por analizar a profundidad y realizar extrapolaciones al resto de la familia. Sin embargo, por los momentos podemos decir que podríamos estar enfrente de una tasa de disminución entre el 1 y el 3% anual. Es posible que los bosques deciduos ubicados a menos de 800 metros de altitud sean los hábitats de los loros con mayores problemas de conservación en el país. Se requieren estudios sobre tendencias poblacionales, establecer planes que protejan las especies y sus hábitats, especialmente en los estados del país y tipos de bosques más afectados. Todos estos trabajos fueron realizados con un equipo de personas muy valiosos. Por eso el agradecimiento es a muchas personas que de alguna manera contribuyeron a estos trabajos, especialmente al trabajo de Virginia Sanz, la contribución de ella especialmente, y muchas instituciones que apoyaron de alguna u otra manera estas investigaciones. Por eso y por escucharme, muchísimas gracias.